Buenas noches, muchachos. Estamos entonces prácticamente en la última clase del curso. Para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir con ustedes estas semanas y espero que les haya gustado el curso y que hayan aprendido bastante. Hoy tengo el gusto de compartir la clase con un colega de ustedes, es el doctor Olman Solano. Él tiene muchísima experiencia en la parte de pequeñas especies, animales de compañía, algunas especies silvestres también. Y pues ha accedido muy gentilmente a colaborarnos con la clase de hoy, específicamente en cuanto a esos animales se refiere. Entonces, ya vamos a iniciar con la participación del doctor, que nos explique primero que todo cuál es el rol del médico veterinario en cuanto al tratamiento de las diferentes parasitosis. Buenas noches a todos ustedes, estudiantes, y muchas gracias a la doctora Valerio por la invitación. Es todo un placer poder colaborar con una pequeña ayudita en la formación de futuros profesionales en medicina veterinaria. Respecto al rol del médico veterinario, creo que es muy importante que tengamos la total noción de que el médico veterinario a nivel de enfermedades parasitarias no tiene que pensar solo en lo que son las enfermedades que sufren los animales, ya sean de compañía o sean de producción o de vida libre. Tenemos que pensar también que estas parasitosis tienen alguna influencia sobre lo que es salud pública. ¿Por qué? Porque muchas de las parasitosis son enfermedades zoonóticas. Entonces, como tal, es muy conveniente que cuando trabajemos, por lo menos en clínica de especies menores, tratemos de considerar y tratemos de pensar siempre que algunas de las parasitosis que pueden sufrir los gatos, los perros y demás, también podrían ser adquiridas por las personas que son propietarios de estos animales. De tal manera que esto debe ser siempre considerado. Obviamente nosotros como médicos veterinarios, no solamente tenemos que pensar en una función puramente médica relacionado con lo que es una enfermedad y su tratamiento. También tenemos que pensar como educadores. Nos toca el rol importantísimo de educar eh, a los propietarios de estos animales para que las condiciones que les ofrezcan sean las mejores, de tal manera que hagamos una prevención de lo que son las enfermedades parasitarias, tanto internas como externas. Incluso debemos pensar en que si trabajamos en una clínica de especies menores y demás, las personas que son nuestros colaboradores, los asistentes y demás, también deben tener algún conocimiento, por lo menos de base, respecto a los productos y las recomendaciones que se les tienen que dar a los propietarios. ¿Por qué? Porque la gente normalmente se presenta a la clínica con la intención de adquirir un producto X si es que no pueden traer el animal a consulta, y cuando vamos a evacuar las dudas de esta persona o le vamos a recomendar algún producto en específico, tenemos que hacerlo también de forma concienzuda y tratando de que siempre se vaya a obtener un buen resultado para que esta persona al final logre su objetivo de mantener la buena salud de su animal o ayudar a que el animal recobre la buena salud y también esté complacido con el servicio que estamos ofreciendo. Así que estas son consideraciones muy, muy importantes. La educación del propietario, entonces nunca la dejen de lado, porque esto se convierte en un pilar de lo que nosotros hacemos en clínica de especies menores. Aquí, muchachos, también es importantísimo recordar lo que ya hemos mencionado con anterioridad, que a veces es difícil tratar con clientes que vienen con una idea preestablecida de lo que quieren hacer. Y hay que cambiar entonces un poco esas formas de pensar, esos esquemas de conducta, siempre buscando generar el mejor tratamiento, la mejor atención al animal. Quería consultarle ahora al doctor cuál sería como las cosas a considerar cuando ya tenemos el animal en la clínica en relación con ver hacia dónde se dirige el diagnóstico y de qué manera ese diagnóstico va orientando hacia una parasitosis. Como se realiza cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, tenemos que empezar especialmente con la anamnesis.
Entonces hay que recordar que la anamnesis puede ser una herramienta sumamente útil para enfocar el caso y llegar a un diagnóstico que sea exitoso. A nivel de enfermedades parasitarias, anamnesis incluye consultarle al propietario el tiempo de evolución de la enfermedad, cuál es el sitio en el que el animal se mantiene, si existe convivencia con otros animales de la misma especie o de otras especies. Hay que averiguar cuál es la disposición que se hace de los materiales fecales y demás en el área donde el animal se mantiene. Hay que averiguar si este animal ha recibido algún control antiparasitario previo y hace cuánto tiempo la última vez, si se le han hecho pruebas para determinar la presencia o no de parásitos, ya sea en heces, ya sea en sangre, ya sea en piel. Este, y entonces esta anamnesis se convierte en una herramienta que nunca podemos olvidar. Incluso también tenemos que averiguar con el propietario si este animal tiene alguna otra enfermedad concomitante que pueda estar comprometiendo el sistema inmunológico y entonces la resistencia parasitaria esté disminuida de tal manera que entonces una carga parasitaria muy leve que tal vez no iba a causar un proceso de enfermedad, en este momento puede ser que esté causando entonces estragos en la salud del animal. De tal manera que tenemos que hacer una buena entrevista y tenemos que tomar el tiempo para esto. Ya una vez que hayamos hecho una anamnesis, entonces vamos a proceder a ver al animal en mesa, tratando de observar y hacer un buen examen clínico completo que nos ayude a ir determinando si existen en este animal características que estén relacionadas con enfermedades parasitarias. Tenemos que ver cuál es la condición corporal, cuál es la condición de este pelo, tenemos que ver cuál es el color de las membranas mucosas, si existen incluso huevecillos o heces de parásito en el pelaje, en la piel. ¿Por qué? Porque muy comúnmente la gente no se da cuenta de que el animal, por ejemplo, tiene pulgas y tal vez vienen con un animal que tiene signos externos de alergia a pulgas. Y esta alergia a pulgas causa el prurito, el proceso inflamatorio a nivel de piel, infecciones bacterianas secundarias, infecciones fúngicas secundarias y demás. Y todo esto va a ir minando la condición de salud del animal. Y es tan sencillo como buscar pulgas en los puntos donde uno cree que puedan haber, en la zona lumbar, detrás de las orejas, en las axilas, ingles, y muchas veces ni siquiera vemos las pulgas, pero podemos ver las heces de pulga y en otros casos podríamos ver incluso huevecillos, de tal manera que en situaciones tan sencillas como revisar si existen pulgas o no, podría haber una gran colaboración a la hora de hacer un buen diagnóstico y que esto nos lleve hacia un buen tratamiento. Y ni se diga, por supuesto, de por ejemplo, gatos o perros que vengan con problemas de tenias, entonces nos encontramos en la zona perianal o en la base de la cola y demás, proglótides, de céstodos. Y con solo esto ya podemos tener un diagnóstico. Un animal que tenga pues, céstodos, pues posiblemente va a estar con baja condición corporal, pérdida de apetito, el pelo puede estar hirsuto, puede tener menos brillo, podría estar incluso anémico. Y entonces el examen clínico obviamente es muy, muy importante, pero este examen clínico también debería ir acompañado de una toma de muestras. Yo creo que algo de lo más importante también que tenemos que hacer como educadores es hacerle entender a los propietarios que nosotros tampoco tenemos la capacidad de Dios para saber qué es lo que está sucediendo con aquel animal sin haber hecho alguna prueba de laboratorio. Obviamente las pruebas de laboratorio se convierten en una ayuda muy, muy importante y también para confirmación. Entonces, recuerden que ese es un trabajo que nos toca y es mucho también de educar. ¿Por qué? Porque el propietario en muchas ocasiones no quiere tal vez hacer el gasto. En algunas otras ocasiones tal vez no tiene los recursos, pero lo que tenemos que hacer es hacerle ver que para tener un mejor diagnóstico, para tener un mejor tratamiento y un mejor resultado final, es mejor invertir. Y la inversión en pruebas diagnósticas es más que válida. Y cuando se hacen y efectivamente se obtienen resultados importantes, entonces el propietario finalmente se da cuenta de que fue una buena inversión y entonces eso también nos ayuda a que la colaboración que damos sea mejor y aparte de eso también incluso
mejora la relación del propietario con nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos diagnósticos atinados con tratamientos atinados, pues ganan confianza con el médico veterinario y entonces uno se asegura de esa forma que las personas van a seguir asistiendo a la clínica para ese tipo de control preventivo o para alguna otra situación que se esté presentando con el animal. Es importante, y bueno, la de la doctora Valerio me imagino que ya les habrá mencionado respecto a las características que debe tener la muestra y cómo tomarlas, pero recuerden que cuando estamos hablando de parasitosis, no solamente tenemos que pensar en muestras de heces, también tenemos que pensar en, por ejemplo, frotis de piel, podría incluso ser necesario hasta una biopsia y también muchas veces para parásitos sanguíneos, pues obviamente vamos a tener que hacer un frotis al menos y entonces vamos a requerir una muestra de sangre con anticoagulante. De tal manera que seamos siempre conscientes de la manera más adecuada para poder tomar estas muestras. Si es una muestra de heces, asegurémonos que la parte que se recolecta no esté en contacto directo con el piso o con el zacate, porque estas superficies pueden contener parásitos o microorganismos ambientales que van a contaminar la muestra. Por ahí hay un grillo que está haciendo algún ruido, entonces denos un chancecito para ver si lo capturamos y lo ponemos en otro sitio.
Muchachos, perdonen ahí el impasse, les van a quedar unos minutitos sin audio, pero fue que tuvimos que emigrar de donde estábamos porque el sonido del grillo es impactante, o sea, bueno, eso es la nota jocosa, ¿verdad? Tuvimos que cambiar de locación debido a que el escándalo del grillo no nos dejaba ahí donde estábamos. Y aquí se va a escuchar un poquito más de ruido ambiente, pero por lo menos no se oye tanto el grillo. Bueno, muchachos y muchachas, creo que igual sí se puede escuchar un poquitito el grillo, pero hoy vamos a estar acompañados con él, así que todo el mundo feliz. Estábamos hablando de la toma de muestras. Yo les decía que eh, había que tomar la muestra de la parte que no contactara con superficies y demás. El asunto aquí es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de muestras de heces, en muchas ocasiones dependemos de que esa muestra la tome el propietario o la propietaria. Entonces, tenemos que informarle a ellos cuál es la forma correcta. Una de las preguntas que los propietarios más hacen es, ¿y cuándo la traigo? ¿O cómo la mantengo? ¿O cómo la transporto? Pues bien, lo más sencillo es si podemos ofrecerle el frasquito para la toma de muestra y la conservación, perfecto. Si no, que ellos vayan a una farmacia y lo compren. Explicarles que la muestra siempre debería permanecer fresca. Entonces, muchas veces los propietarios no van a estar anuentes a poner la muestra dentro de la misma refrigeradora donde tienen sus alimentos. En ese caso, pues se les dice que utilicen una hielera, pongan un poquito de hielo, que pongan la muestra en una bolsita ahí dentro para que se mantenga siempre fresca, con tal de que la condición de la muestra en el momento en el que nosotros la observamos o que la remitimos sea adecuada para que la probabilidad de que encontremos huevecillos de parásitos y demás sea mayor. En todo caso, también sería importante decirle al propietario también respecto a lo que es la cantidad. La cantidad de muestra es importante. Al menos para muestras que sean de perros o gatos, debería uno pensar en que si tenemos por lo menos 30 gramos, eso sería como una muestra bastante buena. Pero muchas veces, incluso en la clínica, tenemos animales en observación o durante la consulta, tratamos de obtener una muestra de heces directamente del recto, con un hisopo, con el guante, con el dedo, qué sé yo, y a veces no tenemos una cantidad suficiente. A veces obtenemos una muestra tan pequeña que justo da para poder montar tal vez un directo. Entonces, en ese caso también sería muy importante que le digamos al propietario que esa muestra no es 100% significativa, que se va a procesar, pero que sería conveniente que horas después o al día siguiente nos traiga una muestra adicional que sea más cuantiosa. Y recuerden también que para lo que son muestras de heces, es muy importante también recalcar que una sola muestra de heces no es lo que requerimos para hacer un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico tenemos que hacer un seriado de heces. O sea que tenemos que lograr que el propietario nos traiga 3 muestras de heces con 24 o 48 horas de intervalo. De tal manera que una vez que se haya completado el seriado, si ya tengamos entonces una noción más clara de si el animal está positivo o está negativo para X parasitosis. Con respecto a a los frotis de piel, que muchas veces los hacemos en búsqueda de parásitos como Demodex o Sarcópteros o algunos otros ácaros, por ejemplo, es muy importante que si hacemos el frotis, obtengamos una cantidad adecuada. Es muy importante que en algunas ocasiones rasuremos el pelo en la zona donde se va a tomar la muestra. Muchas veces el pelo podría interferir con la visualización. Entonces podemos hacer un rasurado y después tomar la muestra de esa misma zona. Podría ser importante también de un mismo animal tomar frotis de 2, 3 o hasta 4 puntos distintos. Eso aumenta las probabilidades de que hallemos los parásitos. En algunos casos no los obtenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a repetir el frotis. Eso es una cosa que no podemos olvidar porque en muchas ocasiones es totalmente necesario. Y ni se diga también para lo que son las muestras, por ejemplo, de sangre, para determinar si hay parasitosis como gusano del corazón, virofilaria, qué sé yo. También es una muestra que debe ser tomada de forma adecuada y procesarse de manera adecuada
para que obtengamos entonces resultados que sean buenos y podamos enfocar mucho mejor el diagnóstico. En esta forma, entonces, vamos haciendo como, por lo menos tratamos de ir haciendo una descripción de cómo vamos a ir haciendo el abordaje de este caso. Obviamente, posterior a que tengamos un diagnóstico, lo que sigue es aplicar entonces la terapéutica necesaria, no solamente para la parasitosis, sino también relacionado con lo que es la administración de otros medicamentos que podría ser complemento a la recuperación del estado de salud general de este animal que ha sufrido una parasitosis que le está causando entonces un deterioro de la salud. Creo que la doctora Valerio va a dirigirse a ustedes en un segundo. Se la paso. Sí, muchachos, también aquí en relación con lo que son las muestras, recordemos que hay una serie de exámenes que a ustedes les van a ir orientando el diagnóstico, ya lo que les habló el doctor del el examen sellado de heces, lo que son raspados, los frotis sanguíneos, pensando en los diferentes tipos de anemia y de la mano con lo que les acaba de mencionar, que hay diferentes tipos de anemia que por lo tanto van a requerir diferentes suplementos, ¿verdad? Ya hemos hablado en varias ocasiones de anemias de tipo ferroprivo, anemia megaloblástica, que van a requerir suplementos diferentes. Y también no olvidemos aquí la parte de química clínica, que es muy importante para detectar de pronto procesos que pueden estar en órganos internos y que no estamos observando a simple vista. Lo que son pruebas de función hepática, pruebas de función renal, que en algunos casos pueden hacer referencia también a algunas parasitosis. De la mano con lo que es el diagnóstico, va el tema de la prevención. Ustedes saben que para cada parasitosis que hemos estado viendo, hemos hablado también de prevención. Entonces yo quiero preguntarle ahora al doctor que nos oriente también un poquito de cómo manejan ellos el tema de prevención y el abordaje, no solo del paciente, sino también en relación con el dueño de ese animal. Muy bien, doctora. Tal vez para aportar un poquito más y concluir con este tema de lo que son las muestras, recordemos que, por ejemplo, un hemograma podría ser una muestra que nos pueda colaborar. Recuerden que ante ciertas parasitosis en el hemograma vamos a tener una marcada eosinofilia. Entonces, si tenemos eosinofilia, si tenemos una monocitosis acompañado de una anemia, pues eso podría decirnos, ok, tratemos de averiguar si esta eosinofilia está relacionada puramente con una parasitosis o si más bien será por un proceso alérgico acompañado de algún otro padecimiento. Entonces, no olviden también de la mano de lo que son los exámenes de heces, el frotis de piel y demás, hacer el hemograma, porque ese también es una herramienta de mucha ayuda. Con respecto a lo que es prevención, les digo que la prevención respecto a animales de compañía, pues básicamente es una tarea que nosotros le asignamos al propietario, pues existen productos que ayudan a prevenir la reinfestación o ayudan a prevenir una primoinfestación, pero una vez que la infestación se ha dado, tenemos que considerar que pueden haber ambientes en los que existen parásitos o sus formas inmaduras que podrían volver a contagiar al animal, perdón, y empezar otra vez con un proceso de enfermedad. De tal manera que cuando hablamos de prevención, tenemos que pensar entonces en el ciclo de vida de este parásito para ver si hay condiciones en las que podamos romper este ciclo de vida para que la persistencia del parásito en el ambiente y en los animales sea menor. Tenemos que pensar en hacer muestreos periódicos. Una vez que el animal ya está negativo en un examen de heces después de aplicado el tratamiento, no es conveniente pensar en que nunca más se va a volver a contagiar. Hablemos con el propietario e indiquémosle que de ser posible le podemos dar hacer otro examen de heces unas 4 semanas, 6 semanas después para determinar que el animal no esté desarrollando de nuevo la parasitosis. Algo muy importante va a ser las estrategias que se puedan aplicar de forma del control ambiental, recolección de las heces, disposición de las mismas en una zona que sea adecuada, basurero con bolsa o en un inodoro, qué sé yo,
Cuando se trata de parásitos externos como pulgas y garrapatas, también hay que hacer fumigación del ambiente. Pues existen productos muy buenos en el mercado actualmente que nos pueden ayudar a controlar la infestación tanto en el animal como en el ambiente, pero se tiene que hacer de forma metódica, de tal manera que podamos obtener un buen resultado. Qué sé yo, si vamos a utilizar un collar antipulgas y garrapatas, pues también aplicar algún producto mediante aspersión que pueda ayudarnos a controlar las infestaciones por pulgas y garrapatas que puedan haber dentro de la casa, en el patio, en las zonas de descanso de los animales, las zonas donde comen. Recuerden mucho que existen algo que llamamos puntos calientes, que son aquellas zonas de la propiedad en la que el animal permanece más tiempo, ya sea que sea una zona donde come, donde se alimenta, donde se le mantiene por X situación, pues entonces ahí se pueden mantener algunas parasitosis. De tal manera que esto tiene que considerarse. Desafortunadamente, pues sí se puede dar en algunos casos lo que es la resistencia hacia ciertos productos. Pero para eso ahora existe una gama importante de productos que podemos utilizar sustitutivos. Por ejemplo, se ha determinado que ya existe alguna resistencia importante al fipronil, que en algún momento era un producto bastante eficiente para control de pulgas y garrapatas. Sin embargo, actualmente ya hay alguna resistencia, entonces principalmente, por ejemplo, en perros se ha visto que hay alguna resistencia de la garrapata ripicephalus, de tal manera que entonces ya el fipronil no sería como el principio activo más adecuado, si vamos determinando que ya el efecto no se da. Habría que pensar entonces en utilizar algunos otros productos como imidacloprid o actualmente que existen lo que llaman las pastillas contra pulgas y garrapatas que se han vuelto muy populares y efectivamente son de mucha ayuda. Cualquiera de todas estas podría ser útil. Recuerden que están en la familia de la isosaxolina, entonces por ahí hay 4 productos en el mercado que son de este grupo. No vamos a hablar aquí de nombres comerciales porque creo que no es el objetivo, pero siempre hay bastantes herramientas. El asunto es poder utilizar bien la terapéutica y aparte de eso, tener conocimiento de los productos. Es muy bueno estar refrescando, leyendo los prospectos y demás para estar bien informados y entonces poder dar las mejores recomendaciones. Chiquillos, tenemos el grillo otra vez encima de la cabeza. Voy a parar un momentito la grabación para ver si nos volvemos a movilizar y ese animalejo deja de hacer tanto escándalo. Ay, perdón. Bueno, ya nos volvimos a ubicar en otro espacio. Voy a pedirle ahora al doctor que nos haga el favor de hablarnos de algunos productos, cuáles son los principales, vías de administración, frecuencia de aplicación, alguna condición particular que tenga el paciente. Muy bien, entonces este es un tema que anteriormente a la pausa ya yo iba introduciendo, le estaba diciendo respecto a productos. No nos vamos a referir a nombres comerciales, tampoco esto es una clase de farmacología respecto a antiparasitarios. Es un poquito de información respecto a lo que tenemos en clínica de especies menores para trabajar. Obviamente los productos pueden ser de administración oral, pueden ser parenterales, pueden ser tópicos, orales en forma de pastilla, en forma de pastas, en forma de incluso como golosinas. En los productos orales es muy importante la palatabilidad. Contamos en el mercado con productos ahora que son bastante agradables en sabor para gatos o para perros, especialmente los gatos que son bastante más selectivos respecto a sabores. Con los perros cuesta un poco menos, pero obviamente si el producto tiene una buena palatabilidad, el éxito de la administración del mismo puede ser mejor. Por supuesto que hay productos de tipo parenteral, por ejemplo, ivermectina, doramectina, praziquantel y demás que se pueden aplicar de forma subcutánea o de forma intramuscular
Y hay una gama amplísima de productos tópicos, como les decía antes, por ejemplo, el fipronil, el imidacloprid, que son de estos productos que se aplican sobre el dorso del animal, ya sea de la zona interescapular o del cuello. Eh, Obviamente, con todos los productos que estemos considerando administrar, tenemos que pensar en que el animal debería tener las condiciones para poder recibirlo. Una condición tan sencilla como, por ejemplo, edad. Sabemos, por ejemplo, que animales que son menores de 8 semanas de edad no deben recibir imidacloprid. Animales que son menores de 6 semanas de edad no deberían de recibir fipronil. Entonces, es importante considerarlo. O, por ejemplo, si tenemos un animal que está muy debilitado, muy anémico, o que más bien es de una edad muy, muy avanzada y que genera que tenga entonces un sistema inmunológico, un estado de salud general muy deteriorado. O, por ejemplo, si el animal tiene presencia de otras enfermedades, entonces tenemos que considerar todo esto a la hora de elegir el tratamiento. Eh, es, por ejemplo, las pastillas estas que hay actualmente que son para pulgas y garrapatas. Algunas duran 4 semanas, otras 6 semanas y otras tienen un efecto de hasta 3 meses. Sin embargo, en este grupo de medicamentos se ha determinado claramente que no deberían ser administrados en animales con problemas hepáticos o en animales con historias de epilepsia o algún tipo de convulsión. ¿Por qué? Porque entonces van a hacer que los signos a nivel del sistema nervioso o a nivel de hepático se puedan aumentar y causar problemas de salud. Son situaciones muy sencillas que tienen que considerarse. Obviamente también de nuevo entramos a la situación en la que es muy importante que el propietario colabore con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el tratamiento tiene que ser administrado en casa y si el propietario no está bien informado respecto a cómo hacerlo, podría ser que tengamos entonces fallos en la terapéutica eh, por esta deficiencia. En algunas ocasiones lo hacemos nosotros mismos en la clínica, pero si hay que enviarlo a la casa, porque es un tratamiento de 3 días seguidos o porque la persona simplemente vino a comprar un producto, qué sé yo, entonces tenemos que atinar con darle la información correcta para que el producto llegue al punto en el que dé su acción terapéutica deseada. Eh, Existen muchos mitos también respecto a productos que se dan antiparasitarios. ¿Por qué? Porque hay productos antiparasitarios que son de la jerga popular, por ejemplo, de la cultura popular. Normalmente es mejor no recomendar ese tipo de cosas porque no tenemos prueba científica. Y también hace mucho la pregunta respecto a si se lo puedo dar con ayunas o se la puedo dar después de comer. Eso va a depender un poquito del producto. Con los productos tópicos nos van a consultar si se le puede bañar al día siguiente o si recientemente se bañó. Pues los productos tópicos vienen ya con las especificaciones. Se sabe, por ejemplo, que con el fipronil, como él se distribuye a nivel de la piel en glándulas sebáceas y la secreción sebácea, es mejor que al menos tengan un par de días sin haberse bañado para que la distribución del producto sea mejor. Entonces, eso queda de la mano del trabajo que nosotros hacemos de forma responsable. Muchas veces también tenemos que tener muy claro nosotros e informarle al propietario cuál es la frecuencia de aplicación. Hay algunos productos, como les decía anteriormente, que tienen un efecto prolongado de 4 o 6 semanas o hasta 12 semanas, pero otros no lo hacen así. Tendrán el efecto deseado solamente a su paso por el tubo digestivo. Entonces, eh, tenemos que determinar si es suficiente dar una sola dosis o hay que hacer alguna dosis adicional 1 semana, 2 semanas después de la primera aplicación. Obviamente también tenemos que considerar si existe una infestación ambiental muy alta para saber cuál es la frecuencia adecuada a la que tengamos que aplicar un producto determinado, de tal manera que logremos entonces eliminar esta parasitosis. Eh, es parte de lo que tenemos que considerar. También antes mencionando respecto a consultas que hacen los propietarios con respecto a las pipetas, algunas no llegan al torrente sanguíneo y algunas otras tienen una absorción sistémica muy baja, de tal manera que ni siquiera tiene una significancia clínica que debamos considerar.
Sin embargo, ustedes ya conocen que pueden existir efectos adversos a diferentes productos que no podemos obviar. Entonces, efectos adversos de aplicar una pipeta podrían ser que se caiga la piel, que se caiga el pelo en la zona de aplicación, que la piel tome un color eritematoso, que haya prurito, y ya si el animal es muy sensible a este producto o hicimos una sobredosificación, podrían darse problemas sistémicos tales como temblores, decaimiento y otras cosas. Entonces, les recalco la importancia de estar al día con lo que son las propiedades farmacológicas del producto, y para eso recurrimos a los libros o recurrimos a la web o recurrimos a la lectura de los prospectos, que los productos siempre los tienen, para entonces hacer una administración de medicamentos de forma científica, responsable y concienzuda. Además, continuando con el tema de los productos, es importante que ustedes, bueno, ahora que cuando hayan llevado el curso de farmacología, pues habrán visto los grupos de medicamentos. Por ejemplo, las lactonas macrocíclicas. Hay bastantes en el mercado. La ivermectina, la doramectina, la moxidectina, celamectina. Recuerden que tienen algunas características especiales, por ejemplo, ivermectina en razas como el coli y demás, que pueden pasar la barrera hematoencefálica y causar problemas de intoxicación. Ivermectina, por ejemplo, es un producto que se consigue fácilmente en el mercado, tanto de forma oral como parenteral. De forma oral es importante, ¿por qué? Porque para prevenir gusano del corazón en perros y gatos, las que hay orales pueden ser administradas en cualquier raza. Entonces, esto nos ayuda a poder hacer un control más integral. Existen, por ejemplo, productos en el mercado que son una combinación de Febantel, Pirantel, Praziquantel e ivermectina. Todo viene en un solo comprimido para administrarlos una vez al mes. Esa es la frecuencia recomendada para animales que están en zonas endémicas para gusano del corazón, de forma mensual. Y también respecto a lo que son las lactonas macrocíclicas, tenemos productos tópicos como la celamectina, que funciona bien para problemas de pulgas, garrapatas, ácaros, y también hacer alguna prevención de gusano del corazón. Además de, qué sé yo, por ejemplo, pastillas que son para nematodos o cestos o combinados, que vienen con Febantel, Pirantel, Praziquantel. Son de mucha utilidad. Habría que determinar si se envía una sola dosis o si es mejor dar una dosis de 3 días, o perdón, una dosis durante 3 días consecutivos, y a los días después, 4 o 5 días después, repetir el examen fecal para determinar si todavía existe el contagio o no. Eh, También podemos hacer combinaciones siempre que la condición de salud del animal lo permita. Qué sé yo, por ejemplo, utilizar un producto tópico más un producto oral para poder hacer un efecto más fuerte a nivel preventivo. Eh, Eso va a variar respecto al criterio y respecto a cuáles sean las condiciones del animal, y también incluso con respecto a cuál es la condición económica del propietario. Eso nunca lo podemos obviar, pues existirán pastillas contra pulgas y garrapatas que son sumamente eficientes, que tienen efecto de hasta 3 meses, pero tienen un valor tal vez un poco alto para ciertas personas, de 35,000, 40,000, 45,000 colones. Entonces, eh, existe una cuyo ingrediente activo es el fluralaner, perdón. Este es el que dura 3 meses, pero obviamente el precio es un poco elevado. De tal manera que también consideremos esa parte. Obviamente tenemos que ser responsables y recomendar el mejor producto para el caso en específico, pero muchas veces tenemos que hacer algunas cambios o excepciones por consideración hacia el propietario. Eh, Además, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los parásitos más comunes que se dan en clínica de especies menores?
Tenemos grupos importantes, por ejemplo, protozoarios, nemátodos, cestos. Dentro de lo que uno más ve respecto a nemátodos, por ejemplo, son Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Trichuris. Tal vez uno de los más prevalentes es el Anquilostoma. Y a veces se convierte en toda una tarea poder lograr que el animal se mantenga libre, más que es un parásito que produce problemas de salud bastante importantes o incluso la muerte. Nos encontramos desde animales debilitados, con baja condición corporal y demás, hasta animales que puedan tener melenas y anemias importantes, infecciones bacterianas asociadas terribles, y muchas veces aplicamos un tratamiento inicial, repetimos el examen fecal y nos encontramos otra vez anquilostomas. O muchas veces la gente nos dice, el animal no sale de la casa, no se mueve, es un animal que vive totalmente dentro de casa y vuelve a tener problemas por anquilostomas, pues tendremos que revisar entonces si es que existe alguna forma, etapa de vida en el parásito que pueda mantenerse en tejidos y una vez que se activa volver al intestino y empezar a causar problemas de salud. Ahí es cuando entonces es importante tal vez utilizar productos que sean de larga acción como la celamectina o el imidacloprid, que también ayudan con anquilostoma y aparte de eso adicionar los productos de forma oral a ver si logramos hacer una mejor erradicación. Protozoarios, lo que más se encuentra son giardias y coccidias. Definitivamente, coccidia, pues existen muchos productos para tratarlos, por ejemplo el toltrasuril, por ejemplo las sulfamidas, sulfametoxazol, qué sé yo. Los productos a elegir, ya eso dependerá de la disponibilidad y del criterio del médico veterinario. Con coccidia es una de las labores más difíciles que hay, es la erradicación del parásito en el ambiente. ¿Por qué? Porque se contamina muy fácilmente y las coccidias en algunas ocasiones tienen una alta resistencia ambiental. Entonces, eh, cuesta a veces lograr eh, eliminar por completo la infestación. Voy a pasarle el micrófono a la doctora Valerio que quiere aportar algo. No, más bien, doctor, yo lo que quería es que nos comentara también un poquito acerca de cuándo, como es cuando se detecta la parasitosis en un paciente, pero sabemos que convive con otros animales. Y cuando esa parasitosis entra en el campo de la zoonosis, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones hay que darle al propietario, ¿verdad? Para efectos de un mejor control y también evitar alguna contaminación ahí hacia los otros miembros de la familia. O a veces al revés, ¿verdad? Que a veces incluso hemos encontrado casos donde quien tiene la parasitosis es el ser humano y se la pega al animal, ¿verdad? Cuestiones de ese tipo. Esas interacciones entre organismos, mamíferos, cuadrúpedos y organismos como el mintos o cestos, qué sé yo, también se convierte en una tarea un tanto difícil. Por ejemplo, ya que la doctora lo menciona, les digo Dipilidium. Dipilidium caninum tal vez es el cesto más comúnmente encontrado en perros y gatos. Y si ustedes se van a revisar sus apuntes sobre Dipilidium, se van a dar cuenta que es zoonótico. Y además se van a dar cuenta que en el ciclo de vida del Dipilidium está involucrada la pulga. Entonces, tenemos un parásito que se puede convertir en algo difícil de tratar. ¿Por qué? Porque si no eliminamos la infestación por pulgas, entonces por más que le administremos praziquantel a ese animal, la reinfestación se va a mantener. Entonces tendríamos que utilizar un plan en el que el animal reciba un producto específico contra el parásito, como les dije, praziquantel, que es el que normalmente se utiliza para cestos, y además adicionar un producto para control de pulgas y garrapatas en el animal, sea pipeta, sea pastilla, sea spray, qué sé yo, fipronil, imidacloprid, soralaner, lo que sea. Además, también habiendo pulgas involucradas, no pueden olvidar el control ambiental.
Entonces, esa es la otra parte que tenemos que considerar. Control ambiental con pulguicidas. Existen un montón. Sí es muy importante que cuando recomendamos este tipo de productos para fumigar el ambiente, seamos claros respecto a la dosificación y seamos claros a medidas preventivas para evitar que los propios animales puedan tener procesos de intoxicación con este tipo de productos. Y como les dije antes, hay que educar en eso al propietario. Conozco casos en los que el propietario ha pensado que no me ha pasado a mí por dicha, pero sé por ahí de un caso de un propietario que compró Amitraz y pensó que el Amitraz era un inyectable. No pensó que era un producto para disolver en agua y fumigar el ambiente. Entonces en su casa le inyectó el Amitraz a este perro y finalmente el animal sufrió una intoxicación de la que no salió. De tal manera que entonces seamos muy claros con esto para que no ocurran este tipo de accidentes. Y entonces dijimos para el cestodo del que estamos hablando, el Dipilidium, que tenemos que considerar la infestación en el animal, tenemos que considerar las pulgas como huésped intermediario y tenemos que considerar el ambiente en donde van a estar alojadas las pulgas, pero también es zoonótico. Entonces, habría que hablar con los propietarios y decirles del riesgo zoonótico que puede existir, cómo se contagian de Dipilidium por la ingestión, ya sea accidental de heces de pulga o accidental de heces del perro o del gato. Como dijo la doctora anteriormente, en algunas ocasiones más bien es el propietario quien le está pasando el parásito a los animales, así que habría que también informar a este propietario del riesgo zoonótico con el que se cuenta para que él tome sus propias medidas respecto a si existe o no esa posibilidad, ya sea que se haga tratar o haga exámenes de heces, qué sé yo, y entonces logremos hacer un control mucho más integral. Lo mismo aplica, por ejemplo, para Yardia. Las yardiasis son bastante comunes. Yardias y coccidias obviamente van a afectar principalmente animales jóvenes. Y las animales que mueren por este tipo de protozoarios en general son animales jóvenes, pero Yardia, dependiendo del grado de infestación, también puede ser mortal y causar bastantes problemas de salud en animales ya adultos. Obviamente también tenemos que considerar aquellos animales que son ya de edad avanzada. Los geriátricos, pues obviamente van a tener alguna probabilidad de complicarse un poquito más con este tipo de padecimientos. Y también, obviamente, pulgas y garrapatas son siempre un problema importante que tenemos que estar tratando. Lo que son ácaros, como Sarcoptes y Demodex y demás, eh, antes eran más comunes. Con la llegada de las pastillas, yo creo que estas pastillas que contienen Fluralaner, Soralaner, Lotilaner y demás, estas pastillas vinieron a hacer un cambio importante en esto. En realidad no fueron elaboradas contra ácaros. En un principio se elaboraron contra pulgas y garrapatas y posteriormente se dieron cuenta que eran funcionales contra ácaros. Y entonces se empezó a hacer la recomendación respecto al uso de las mismas. Entonces, actualmente el tratamiento de ácaros como de Modex y demás, pues se puede hacer perfectamente con estas pastillas. Para los que son de aplicación mensual, se aplican mes a mes, hasta por 6 meses seguidos, para que uno pueda haber determinado que ya no existen ácaros en ese paciente. También, obviamente, durante el proceso en el que se aplica el producto, es muy importante estar haciendo frotis de piel para determinar si todavía existe presencia de ácaros o no. Se habla, por ejemplo, de cuando se utiliza estas pastillas, si se da por 6 meses, se detiene el tratamiento una vez que hayamos obtenido al menos 2 frotis de piel totalmente negativos para ácaros. Entonces, en ese caso ya se pensaría que si es una demodicosis, ya la carga de Modex a nivel de piel es la carga natural que los animales deberían tener y no es exceso. Eh, También céstodos como Echinococcus y demás son de importancia. Incluso
tienen que pensar en que para el movimiento de ciertos animales hacia otras latitudes, países y demás, siempre va a ser un requisito que vayan listos, libres de parasitosis. Por ejemplo, le puedo decir que para ciertos países de Europa, los perros y gatos que se movilicen hacia ahí deben ir totalmente libres de equinococos. No todos los países piden prueba negativa de equinococos o tratamiento contra equinococos reciente. Pero les puedo decir, por ejemplo, que Finlandia lo hace, que Suecia lo hace. Entonces, eh, incluso en lo que es el transporte de animales, es muy importante tener siempre claro que el animal debe estar libre de parasitosis externas o internas. En todo caso, para la exportación, uno siempre debe hacer un examen clínico previo cerca del viaje. Entonces, tenemos la posibilidad de dar los productos ya de forma preventiva. Cuando les hablé antes también de medicina preventiva, pues tomen a consideración que hacer medicina preventiva no es hacer cosas a lo loco. Entonces, siempre es muy importante tal vez haber tenido ya resultados positivos para X parásito para aplicar el tratamiento. Pero muchos propietarios no lo ven así y empiezan a aplicar productos al antojo y entonces ahí es cuando vienen los procesos de intoxicación, hepatopatías, signos neurológicos, intolerancias, e incluso hasta la muerte por intoxicación debido al abuso de los productos. Pero en eso, como les dije desde un principio, depende de nosotros que seamos buenos educadores al respecto. Obviamente, para control de pulgas y garrapatas existen productos tópicos como las pipetas, los productos de aspersión, existen productos de tipo parenteral como las avermectinas, que tal vez no son lo ideal, pero ayudan. Y también los productos de forma oral, que es una gama enorme de productos con la que contamos en el mercado. Doctor, tal vez ya para ir finalizando, eh, tal vez que nos comente un poquito acerca de un tema que puede resultar bastante interesante y de la rotación de productos, en el sentido de que hay gente que considera que cambiar el producto es cambiar de marca de producto, no de principio activo. Exactamente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque existen productos que contienen los mismos ingredientes activos, pero son de casas comerciales distintas. Entonces la gente a veces no se informa adecuadamente respecto a eso y creen que están dando otro producto y en realidad están dando el mismo. Tanto como se da en medicina humana como en medicina veterinaria, existen los productos que son, digamos, los productos de marca original y los productos genéricos. Habría que ver entonces si la eficacia del producto es adecuada para lo que estamos buscando o no. Y muchas veces eso también causa confusión en los propietarios. Entonces tenemos que considerarlo para que el control sea mucho más integral. La otra cosa también, muchachos y muchachas, es que si están trabajando en clínica de especies menores o son propietarios, es muy importante estar viendo lo que son las fechas de vencimiento de los productos. ¿Por qué? Porque si los productos están vencidos, obviamente no es adecuado utilizarlos y la eficacia podría estar reducida. Además, recuerden también considerar las condiciones bajo las cuales tienen que mantenerse esos productos, que no sea que estén expuestos directamente a la luz solar y esto afecte las características químicas de la molécula y entonces pierdan eficacia. Bueno, yo creo que podemos ir finalizando esta parte. Básicamente, podemos resumir como los puntos claves en, primero que todo, espero que se acuerden de todo lo que yo les he explicado a lo largo del curso. A veces yo sé que resulta un poquito tedioso, sobre todo por el componente altamente memorístico que tiene el curso, pero ya si no conocemos las cosas básicas, nos cuesta más después tomar decisiones con criterio. Los ciclos de vida, cuando hemos oído hablar del doctor de los temas de prevención, de ciertos parásitos que tal vez cueste más eliminarlos que otros. Él mencionó el ejemplo de los anquilostomas. Pues conocer el ciclo de vida, saber cómo estos parásitos
se van a mantener en los hospederos a nivel ambiental, nos determina entonces puntos muy importantes a tomar en cuenta en relación con tratamiento y prevención. La entrevista que ustedes le hagan al dueño de la mascota, el examen físico, las pruebas que puedan realizar adicionales, tanto de imagenología como de pruebas de laboratorio, que les vaya arrojando una orientación hacia dónde tienen que dirigir los diagnósticos más específicos. Con base en eso, entonces, determinar la necesidad de hacer exámenes ya particulares desde el punto de vista de los tipos de muestra, ¿verdad? Si están buscando un parásito que está en circulación sanguínea, si están buscando un parásito que está en un órgano, un tejido, en piel, en intestino, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Hay una serie de muestras que de pronto pueden empezar a tomar importancia, que tal vez no sean las muestras más rutinarias. Seleccionar el producto, importantísimo entonces leer etiquetas, no les queda más, ¿verdad? Que leer etiquetas, familiarizarse con los diferentes productos que tengan ustedes a disposición. También, como bien lo mencionó el doctor, fechas de vencimiento, cómo lo almacenan, contraindicaciones. Si estamos hablando, que eso lo vemos en otra clase que yo les voy a dejar grabada, lo que son estados o condiciones particulares del animal, como la edad, preñez o tiempos de retiro, si estamos hablando de animales de producción. Son factores a considerar también en la elección de tal o cual producto que vayan a utilizar, lo mismo que la localización del parásito. Recordemos que no es lo mismo parásito que está en la luz del tubo digestivo a un parásito que está en un órgano. Necesitamos productos con características como la absorción en un caso o que no se absorba en el otro, y así sucesivamente. En cuanto a la resistencia a los antiparasitarios, es un tema candente, lo mismo que la resistencia a antimicrobianos, dado que hay ciertas condiciones que el dueño del animal promueve, incluso a veces los colegas también promueven a la hora de no utilizar un buen criterio y dar productos de la manera inadecuada, o que el dueño o no adhiera el tratamiento al animal en el sentido de que tal vez es un animal difícil, entonces le dan la primera pastilla y donde el gato se volvió y le aruñó, ya no le dan el resto de pastillas y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, ya son una serie de factores a considerar. Esta parte, pues, no tenía un fundamento tan farmacológico. Ya ustedes tienen un curso de farmacología y a lo largo del curso también nosotros hemos estado viendo cuándo son esos tratamientos de elección. Bueno, yo les he mencionado los de elección, ya oyeron con el doctor que existen muchas alternativas a nivel de mercado y que por lo tanto, de pronto esa elección que yo les menciono hoy en este momento, tal vez no sea la elección mañana, por una serie de circunstancias. Y finalmente, entonces agradecerles al ratito que le van a dedicar a escuchar la clase y ya como siempre les he dicho, cualquier consulta, cualquier dudita que tengan, ya la podemos canalizar a través de mí, yo se la puedo hacer llegar al doctor si fuera el caso. Entonces, de mi parte, muchas gracias y les paso al doctor para si tiene que agregar algo. Creo que fuimos bastante concisos y claros respecto a los puntos que queríamos exponerles y no, más bien muchísimas gracias a la doctora Valerio por la invitación y participar en esta pequeña charla y además gracias a ustedes por el tiempo que puedan dedicar a escucharnos y ojalá que algunos de los consejos que se les administraron sean pues útiles ya una vez que ustedes estén envueltos en la vida profesional. Buenas noches. Buenas noches, muchachos y muchachas, muchas gracias.